Y en este módulo 4 nosotros vamos a realizar una investigación histórica de la región de Quillota, perdón, de la provincia de Quillota, ¿ya? Esto tiene que ver con el tema de la historia regional o historia local, ¿ya? Que son tendencias dentro de la historiografía que se dedican a estudiar, en vez de los sucesos nacionales, se enfocan en estudiar los sucesos y los cambios eh, locales, ¿ya? Entonces, alguien puede partir comentando de qué va a ser la investigación histórica. Ya, entonces, al azar. Fernando Díaz está. Sí, Fernando Díaz está. Don Fernando, ¿usted de qué va a ser la investigación histórica de este módulo? ¿Hay alguna persona que ya haya levantado alguna pregunta histórica? Recuerden que para el día de hoy la idea era que llegaran con alguna pregunta histórica elaborada eh, respecto de la posible investigación. ¿Hay alguna persona que ya tenga algo de avance que pueda comentar para que los demás una idea? Ya, Ana, le escuchamos. Ya, entonces está súper bien esa pregunta, ¿ya? Eso tiene que ver con lo más importante en una investigación histórica, ¿cierto? Son dos cosas. Una, que quede clara el cuándo y el dónde, ¿ya? Esas son las preguntas básicas de la historia. Si alguien le llega contando una historia y usted le preguntan, bueno, ¿y eso cuándo ocurrió? ¿O dónde? ¿Cierto? Y no se cuenta con esa información, en realidad son, es como eh, mitología, ¿ya? Nosotros lo que tenemos que ver aquí es el cuándo y el dónde. Entonces, Ana León, para que tu pregunta histórica esté mejor elaborada y tomen nota las demás personas, se trata de que esa pregunta que tú has levantado, ¿ya? Tiene que venir acompañada de un cuándo, ¿ya? Porque el dónde al menos está claro, ¿cierto? En la comunidad quillotana. Está súper, ¿ya? Pero eh, hay que averiguar cuándo ocurrió eso, desde cuándo vino ocurriendo, si fue el golpe, el cambio fue de un momento a otro, si fueron diferentes fases, ¿ya? Para esta investigación, la primera fase, ¿ya? Porque este plan y programa, ¿cierto? Se hizo antes de que existiera esto del COVID, entonces la idea era que los y las alumnas, pudieran asistir a las diferentes bibliotecas públicas y o museos que existen con el fin de realizar esta investigación, ¿cierto? Que en el caso de Quillota contamos con esto, porque hay un museo, ¿cierto? El Museo Histórico Arqueológico de Quillota. ¿Alguien lo conoce? ¿Ha ido alguna vez al Museo Histórico Arqueológico de Quillota? A través de tu micrófono podría comentar, porque yo no lo conozco, entonces me gustaría saber qué tiene de bueno, qué, qué interesante tiene para alguien como uno que es profesor. Yo al menos quiero, junto con hacer este trabajo, me interesa. Me interesa eh, aprender de la historia de Quillota porque no sé tanto, la verdad. Tengo algunas nociones, ¿cierto? Pero me interesaría aprender.
Coque. El museo, cuando entráis, tiene como unas cuantas maquetas de reconstrucción antigua, supongo. Pero lo más interesante creo yo que tiene el museo es la biblioteca que tiene. Ya, Y más fácil encontrar información sobre Quillota. mira, eh, ¿cobran entrada o No, es gratis. es gratis? Ah, mira, qué bueno. Yo no sé si ustedes escuchan, pero en este momento mi hijo está como con una pataleta y me tiene sumamente desconcentrado. Yo le pido disculpas ya. Estas cosas de domésticas queda un poco desdibujada la frontera. Esa es la reflexión, yo creo que de todos. Eh, ya, quisiera escuchar a alguna o algún otra compañero que Rocío Alguien. A ver. Rocío Alguien, ¿tú también has ido al museo? ¿Eso significa el yo igual? No, no, me refería el avance de la actividad, pero sí, sí he ido. Ya, ya, excelente. En tu caso, Rocío Holguín, está muy buena la pregunta, ¿ya? Sí, está buena, porque en tu caso tú vas a hacer algo que se llama una perspectiva, en historia se llama diacrónica, ¿ya? Día es del griego, tantas palabras que tenemos de origen griego, ¿cierto? Diacrónica, día a través y cronos, tiempo. Entonces, una perspectiva a través del tiempo, hacia el pasado, ¿cierto? Porque Quillota, me gustaría que las personas que tengan un poquito de saber o conocimiento lo pudieran aportar para que todos aprendamos, ¿cierto? Pero Quillota eh, tuvo en la historia de Chile una gran importancia, o sea, siempre ha tenido, ¿ya? Pero en su primer momento, en el momento que los conquistadores españoles llegan, eh, se debatió, se sabe en la historia que se debatió respecto de que si Quillota, el, en la solo de Quillota se fundaba la futura capital del Reino de Chile, ¿ya? Ustedes saben que la historia de nuestro país, la historia que nos han enseñado, ¿cierto? Y de la cual somos responsables los profesores, pero también son responsables los profesores de los profesores de los profesores, porque esto es una larga tradición, ¿ya? Siempre se ha como un poco, no se ha tomado tanto en cuenta de lo que existía aquí antes de que llegaran los españoles. Entonces existe mucha falacia, mucha mentira y mucho mito que se aleja de la historia. Entonces, eh, se sabe, por ejemplo, que el Valle de la Concagua, ¿ya? Y el Valle del Mapocho, ambos eran zonas que habían sido, entre comillas, dominadas o conquistadas por el Inca, el emperador Inca. Y de estas zonas se extraía principalmente, ¿qué cosa? ¿Alguien sabe, cierto? ¿Qué se extraía del valle? ¿Cuál era la actividad económica principal antes de que llegaran los españoles? ¿Alguien me puede responder? Por favorcito. Bueno, se extraía el oro, ustedes saben, ¿ya? Cuando los españoles llegan a Perú, les dicen, todo el oro que nosotros tenemos viene de allá del sur, del Valle del Chilí, ¿ya? De hecho, hay una hipótesis, ya que siempre es cuestionable porque existe más de una, que el nombre de nuestro país, Chile, viene de ese sonido chilí, que era cómo se le llamaba al Valle de la Concagua por los incas, en el idioma quechua, ¿ya? Entonces ellos le llamaban a esta zona el Valle del Chilí. Y esta es una hipótesis que está ahí, que ustedes la pueden encontrar, si la buscan. Por ejemplo, Rocío Holguín tendría que poner al menos una breve noción de lo que pasó en esa época de la llegada de los españoles, la relación entre Quillota y Chile, ¿ya?
existiría un mismo origen etimológico en la palabra Chile y Quillota, ¿ya? Entonces podría haber sido la realidad de que en vez de que ustedes anduvieran en la liebre, en la micro, ¿cierto? Si la capital hubiese estado en el Valle de la Concagua, andarían en metro, ¿ya? Y Quillota sería la capital de Chile. Entonces, en vez de que tuvieran 90.000 habitantes, existirían 7 millones de habitantes, ¿ya? Así de radical esa hipótesis, ¿ya? Entonces, con respecto a la pregunta de la compañera Rocío Holguín, ¿cierto? Está bien, ¿cierto? ¿Cuál ha sido? ¿Ya? ¿Cuál ha sido? Que es otra conjugación del verbo. ¿Cuál ha sido y sigue siendo la importancia de Quillota? Y ahí una sugerencia como de título sería como prospectivas hacia el futuro. Prospectiva es cuando uno escribe, escribe respecto de las cosas que pudieran ocurrir en el futuro, ¿ya? Entonces, ahí Rocío Holguín tendría que necesariamente echarle una sugerencia, una mirada hacia las oportunidades, ¿ya? Que Quillota puede manifestar hacia el futuro, ¿ya? En, bueno, en educación ciudadana hay temáticas que son respecto de los territorios, ¿ya? Entonces, está la importancia de ver cuáles son las oportunidades económicas que tiene un territorio y cuáles son sus riesgos de esas mismas actividades económicas, ¿ya? Es bueno que también se analicen esas cosas, las oportunidades económicas que tiene Quillota hacia el futuro. ¿Son solamente los paltos? ¿Son solamente la minería? ¿O pueden existir eh, otras oportunidades? ¿Por qué ustedes tendrían que hacerse esta pregunta? Porque el día de mañana, ¿ya? Ustedes van a salir, si quieren, si se lo proponen y lo intentan una y otra vez hasta que lo logren, pueden entrar a la universidad, ¿cierto? Pero si no quieren entrar a la universidad, pueden trabajar, y entre que sean trabajadores empleados toda la vida y que tengan la posibilidad de emprender un negocio propio, ¿cierto? Obviamente que es mejor que tenga la posibilidad de emprender un negocio propio. Y respecto de un negocio en Quillota, eh, ¿de qué tema sería un negocio económicamente rentable y que sea a la vez un aporte a la comunidad? ¿Cierto? El que ustedes se reflexionen respecto de las oportunidades económicas de donde viven, tienen que ver con uno de los objetivos de este trabajo, que es que este trabajo de historia regional local tenga en vista el contribuir a la comunidad y contribuir también a una democracia de carácter inclusiva y, y digamos, eh, generosa, digamos. ¿Ya? Ya, sigamos aquí en el chat. Yo y la Cata Olivares también tenemos esta pregunta. O sea, disculpa, Coque, ¿cuál es tu nombre? Jorge, ¿Jorge cuánto? ¿Jorge Mellado? Jorge Tomás Mellado. Ya, a ver, atención, atención. Los ausentes de hoy día serían Gerson Besoaín, Víctor Carrasco, en lo de tercero, lo de cuarto ya lo vimos. Jorge, ¿estás presente? Elías Peña, ¿está? No. Yael Ramírez, ¿está? No. Ya, entonces Jorge Tomás, presente. Jorge y la Cata tienen también esta pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de los cambios estructurales en el movimiento social quillotano? Ya, está buena esa pregunta. También, es que Noel, ahí tú dices, también tenemos esta pregunta, pero no es la misma que la anterior, po. ¿Cuál ha sido el impacto? Ya, está buena esa pregunta, pero está difícil, ¿ya? Eh,
usted, Jorge, si puede activar el micrófono, si es que tiene, se refiere a, o la Cata Olivares, ahí ustedes se refieren a los cambios estructurales de los últimos 40 años, se refiere a la imposición del neoliberalismo, principalmente, ¿a eso se refiere, Jorge? Sí, Ya. Entonces, ¿en qué movimiento social se va a referir? principalmente en el movimiento obrero. Ya. Ese trabajo está súper bueno, pero está difícil. Por lo tanto, la, por ejemplo, cualquier respuesta que usted entregue respecto a eso se debe acompañar de necesariamente de, bueno, de testimonio o también de cifras, es decir, de cuadros estadísticos, ¿ok? Pero está súper buena esa pregunta, me llamó mucho la atención. Eh, sí, está bueno. Eso significa que ustedes tendrían que averiguar cómo era el movimiento obrero o sindical en Quillota antes de la dictadura y en qué cambio hubo, si está bueno. Sí, ya. La Rocío dice una breve prospectiva. Prospectiva. Oportunidades, desafíos. Me refería. Ya, miren, súper bien. Ya, no me alcanza para que alguien más comente acerca de su pregunta histórica. ¿Hay alguna otra persona que quisiera aportar con su pregunta histórica para que la revisemos acá, po? De eso se trata la sesión de hoy, de que ustedes llegarán con su pregunta, ¿cierto? Ya, miren, varias cosas. En esta primera fase de la tarea, del trabajo, ustedes tienen que levantar la pregunta histórica y la metodología de la investigación histórica. Ese es un tema central que en este trabajo vamos a tener en cuenta, ¿ya? Porque aquí no se trata de responder un cuestionario, se trata de que ustedes piensen históricamente, eh, cierren los ojos y se hagan un cuadro de cómo las cosas han cambiado y cómo las cosas se han mantenido, ¿cierto? Lo que en historia llamamos los cambios y las continuidades, el cuándo y el dónde. Esos cuatro elementos, cambio, continuidad, cuándo y dónde, son los básicos para la historia, ¿ya? De lo contrario queda todo como en el aire. Entonces, en respecto de la metodología de la investigación histórica, eh, importante tema es la bibliografía o la fuente de información, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes busquen, peinen el internet, ¿ya? Busquen, naveguen, pongan Quillota en Google, pongan historia de Quillota PDF y le va a arrojar ahí tal vez algún PDF que esté colgado, ¿ya? Historia regional de Quillota, historia reciente de Quillota. Hagan diferentes tipos de búsqueda para que se hagan con una diferentes fuentes de información que ahí les van a llegar, ¿ok? Lamentablemente no podemos asistir por ejemplo, a la biblioteca de Quillota, que sería ideal, ¿cierto? Eso va a quedar como tarea pendiente, ¿ok? Eh, Otro tema importante es lo que se llama qué metodología van a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, el caso de Jorge y Catalina, ¿van a hacer entrevistas a ex trabajadores, por ejemplo? ¿O van a revisar solamente la prensa de tal año a tal año? Van a preguntar.
¿ya? De- escrita de antes, ¿cierto? Que cuando se ponga ahí en el trabajo que hicieron una entrevista, pongan, hice esta entrevista en tal lugar, tal fecha, a tal persona, ¿ya? Son condiciones mínimas, ¿ya? Otro tema es respecto de las... Chuta, sí, está como, está como fome el internet. ¿Ahora me escuchan? Ya. Les decía que respecto de la metodología, ¿ya? ¿Por qué escuchan? Pucha, ya. Repito, no hay problema. Importante cosa es la metodología que ustedes van a utilizar. ¿Cuáles son los pasos que van a hacer para, ya? Se queda pegado. Otro tema es eh, la bibliografía o fuentes de información, ¿ya? Para esto ustedes saben que hay toda una norma de citar. Son, primero, el apellido del autor en mayúscula. Apellido de... Segundo, el año de edición. Si tiene, si es que ese documento apareció en una revista, en una página de internet, en un libro, pone ahí de dónde sacó el documento, ¿ya? Si el documento, por ejemplo, eh, no, no apareció en ningún libro, usted pone, por ejemplo, documento inédito. Entonces, son las actas de la Fundación de Quillota. Entonces, se pone fuente de información, documentos, acta de la Fundación de Quillota. Y ahí tiene que poner entre paréntesis de dónde lo sacó. Me lo heredó mi abuelo, lo saqué de la página de la municipalidad, lo tengo fotocopiado, qué sé yo, fotocopia, qué sé yo, cualquier explicación ahí, una breve información, de manera que de su trabajo, por ejemplo, por ahí del acta de Fundación de Quillota y está en tal lugar. La fuente de información o la bibliografía es para que uno tenga una consideración con la comunidad intelectual que investiga en el futuro los trabajos, ¿ya? Imagínense que, por ejemplo, estos trabajos lo imprimimos y lo dejamos en una carpeta en la biblioteca. Y en
20 años más que puede venir a revisarlo todo. Por eso la importancia de la fuente de información. Eh, el objetivo último, ya, que engloba este trabajo, es que ustedes tengan en su corazón, digamos, su comunidad de Quillota. Es decir, tengan en vista eh, tengan en vista generar un bien para la comunidad. Ya, otro elemento para ir cerrando, yo no sé si ustedes escuchan, pero mi guagua está que onda, sí. No sé qué le pasará, me tiene... ¿Escuchan o no? ¿No escuchan? Ya, otro elemento importante, ¿escuchan? Eh, que ustedes pueden tener en consideración eh, para hacer su trabajo es la incorporación de imágenes, ¿ya? Por ejemplo, hay alguien que puede poner, no sé, pues si, por ejemplo, voy a hacer la historia, tengo entendido que en Quillota existían unas fábricas, ¿ya? Este trabajo tendría que venir con alguna entrevista, algunos ex trabajadores, qué sé yo, ¿cierto? Y eh, incorporar alguna imagen, puede ser una fotografía, ¿cierto? Puede ser un cuadro histórico, ¿cierto? Puede ser inclusive un afiche, ¿ya? El trabajo y el uso de imágenes es importante en incorporar, ¿ya? El uso de las imágenes, para que lo tengan presente. Lo importante, ¿ya? Que así como cuando uno cita un libro y pone tal libro se hizo tal año en tal ciudad por tal editorial, la imagen debe traer información básica. ¿Cuál es? El origen o la estrella, ¿ok? Y en lo ideal, el año, ¿ya? El año de la imagen, de cuándo se tomó, ¿ya? Las imágenes son muy importantes para la construcción de la investigación histórica, ¿ya? Eh, ya, entonces, miren, vamos a dejar hasta acá nomás. Nos vamos a estar viendo el próximo martes a las 5, ¿ya? Y les voy a pedir que eh, envíen, no un avance, lo que tenían que tener para hoy, ¿cierto? Que era, profesor, bueno, para el próximo martes quiero que me envíen eso al correo, ¿ya? Para que yo ya vaya teniendo, eh, para que vayamos avanzando en el trabajo, ¿ok? Repito, que para el próximo martes, ¿ya? Ustedes tienen que enviar a mi correo por escrito de qué van, los avances son cuando uno ya tiene como la mitad del trabajo, eso es un avance. El avance es lo que nosotros vamos a tener al final de este módulo 4. Recuerden que este trabajo lo vamos a hacer en los dos módulos, ¿ya? Así que vamos a estar hablando y discutiendo. Para el próximo martes, ya lo voy a escribir por acá. Enviar a
¿Se entiende? ¿Se entiende lo que deben todos y cuáles son las fuentes de información que van a ir utilizando? ¿Ya? Eso. Estamos hasta aquí hoy día. Muchas gracias por conectarse y, por favor, las personas que todavía están pendientes de sus trabajitos, envíen, por favor, ¿ya? Porque yo mañana envío. Sin postergarse más que mañana. eh, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna comentario, pregunta? ¿No? Ya. Entonces, estamos hasta aquí. Esto deja de grabar y nos vemos el próximo martes, ¿ya?